¿Alguna vez has sentido que hay algo sobre Akenatón que nunca no han contado? Esa sensación de que detrás de los libros de historia existe una verdad más grande, más profunda, que remueve todo lo que hemos aprendido sobre el antiguo Egipto. Y si te dijera que existe un diario perdido, fragmentos de palabras escritas por la propia mano del faraón Ere, que hablan de algo que la arqueología oficial prefiere ignorar, algo sobre una civilización oculta en las profundidades de la tierra, un contacto que cambió de siempre en destino de egipcio y quizás de la humanidad entera, en las noches silenciosas del desierto egipcio, cuando el viento sopla sobre las ruinas de Amada. Hay quien dice que todavía es posible, hijos de una época en que el cielo y la tierra se encontraban de formas que nuestra mente moderna apenas puede concebir. El sol poniente derrama su luz dorada sobre las serines que guarda en secretos milenarios, y en ese crepúsculo, entre el día y la noche, entre lo conocido y lo imposible, reposa la historia de un faraón que por mirar más allá del velo de la realidad aceptada. Akenatón, cuyo nombre significa aquel y la Atón, no fue solo un revolucionario religioso, fue, tal vez, el primer ser humano en documentar un encuentro con algo que desafiaba todas las creencias de su tiempo y continúa desafiando las nuestras hasta hoy. Está del siglo XIV antes de la era común, durante la 18ª dinastía de Egipto, un periodo de riqueza incomparable y poder absoluto. El joven príncipe Amenhotep, que más tarde se convertiría en Akenatón, creció en los lujosos pasillos del palacio de Tebas, rodeado por los sacerdotes de Amón que controlaban los templos, sino el alma misma de Egipto. Su padre, Amenhotep III, había llevado el imperio a cotas nunca antes vistas, y el oro fluía desde los territorios conquistados como agua del Nilo durante la inundación. Pero algo inquietaba al joven príncipe. En las noches en que observaba las estrellas desde el tejado del palacio, sentía que había más allá de lo que los ojos podían ver, más de lo que los sacerdotes estaban dispuestos a revelar. Los registros históricos dicen que asumió el trono alrededor del año 1353 a.C., pero lo que no nos dicen es que ya en aquel momento algo extraordinario había comenzado a manifestarse en tu vida. Si sientes esa misma fascinación por el antiguo egipcio, por esas historias que la historia oficial no cuenta completamente, este canal está hecho. Aquí vamos a desvelar juntos los misterios de Akenatón y de tantos otros secretos enterrados en las serines del tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento y deja un me gustas de este viaje ya. Está tocando algo de entre ti. En los comentarios, comparte qué es lo que más te intriga de este faraón que desafió todo y a todos. Los primeros años del reinado de Akenatón estuvieron marcados por decisiones que conmocionaron a la élite. Comenzó a alejarse de los rituales tradicionales dedicados a Amón, el dios supremo del panteón egipcio, y volcó su devoción exclusiva hacia Atón, el disco solar visible. Pero los historiadores que han analizado cuidadosamente los textos de la época notan algo peculiar. La forma en que Akenatón describía a Atón no era solo como una divinidad solar común. Hablaba de Atón como una fuente de conocimiento, como una entidad que se comunicaba, que revelaba verdades ocultas. En el 5.º año de su reinado, Akenatón tomó la decisión más radical de su vida. Abandonó Tebas, la capital milenaria de Gitat, y ordenó la construcción de una nueva ciudad en medio del desierto, un lugar que nunca antes había sido habitado. Llamó a ese lugar Aketatón, el horizonte de Atón, y hoy conocemos sus ruinas por el nombre árabe de Amarna. La elección del lugar para Aketatón siempre ha intrigado a los arqueólogos. No había ninguna razón estratégica, económica o política para construir una capital allí. Era un terreno árido, distante de las rutas comerciales, sin recursos naturales significativos. Entonces, ¿por qué ese lugar específico? Algunos investigadores han notado que la geografía del lugar forma
un anfiteatro natural de acantilados calizos, creando una especie de caldea platida. Otros han observado alineaciones astronómicas curiosas, pero hay una teoría que raramente se discute abiertamente en los círculos académicos. Una teoría que emerge de fragmentos de textos antiguos que sobrevivieron a los siglos y a la destrucción sistemática que siguió a la muerte de Akenatón. Esos fragmentos hablan de cuevas, de pasajes profundos en los acantilados alrededor de Amarna, de lugares donde la luz del sol nunca llegaba, pero donde otra luz, una luz diferente, emanaba de las profundidades de la tierra. En 1992, durante excavaciones de rutina en las periferias de Amarna, un equipo de arqueólogos franceses y egipcios descubrió una cámara sellada que había escapado a los saqueos a lo largo de los milenios. Dentro de ella, entre fragmentos de cerámica y restos de ofrendas, encontraron trozos de papiro tan frágiles que casi se deshicían al tacto. El proceso de restauración llevó años, y cuando finalmente lograron descifrar los jeroglíficos escritos en aquellos fragmentos, lo que encontraron fue tan perturbador que la mayor parte del material nunca se publicó oficialmente. Eran extractos de lo que parecía ser un diario personal, escritos en primera persona, narrando experiencias que no encajaban en ninguna categoría conocida de la literatura egipcia antigua, y la caligrafía, según los expertos, correspondía al estilo real de la época de Akenatón. En los fragmentos mejor conservados hay descripciones de visiones, de encuentros nocturnos, de voces que venían de las profundidades. Akenatón escribía sobre luces que danzaban en las cuevas, sobre seres que no eran dioses en el sentido tradicional, pero que poseían conocimientos sobre la estructura del universo, sobre el tiempo, sobre realidades que existían más allá de la percepción humana común. Describía cómo estos seres le mostraron que la tierra no era sólida como se pensaba, que existían espacios vastos en el interior del planeta, cámaras gigantescas donde civilización enteras prosperaban lejos de los ojos de la superficie. Le hablaron de una historia alternativa de la humanidad, de épocas en que la superficie y el interior vivía en armonía, antes de ver cataclismo que forzó la separación. Ahora quiero saber de ti, que estás siguiendo este viaje, Kido. ¿También sientes que Akenatón fue borrado de la historia por una razón importante de la que nos cuentan? Esa sensación de algo profundo fue escondido a propósito. Escribe en los comentarios. Akenatón sabía demasiado. Quiero entender cuántas personas sienten esto también, porque quizás juntos podamos ver lo que los libros no muestran. Tu voz importa aquí y puede ayudar a otras personas a darse cuenta de que no están solas en esta búsqueda. La revolución religiosa de Akenatón da una nueva perspectiva cuando se analiza a través de esta lente. No estaba simplemente creando un nuevo culto solar, estaba intentando preparar a Egipto a una verdad que la mayoría no estaba lista a aceptar: el monoteísmo que impuso la adoración exclusiva a Atón. Pudo haber sido su forma de traducir enter y no es comprensible. Es algo mucho más complejo que le había sido revelado en los himnos a Atón que sobrevivieron, especialmente el gran himno encontrado en la tumba de Ai. Hay pasajes que describen a Atón como creador, no de la tierra de Egipto, sino de todas las tierras, de pueblos extranjeros con lenguas diferentes, de lugares más allá del horizonte conocido. Más intrigante, hay referencias a Atón iluminando tanto lo que está arriba como lo que está abajo, una dualidad que podría interpretarse como conocimiento de la existencia de mundos subterráneos. El arte del periodo de Amarna también conlleva peculiaridades que nunca han sido satisfactoriamente explicadas. Las representaciones de Akenatón, su familia, muestran características físicas extremadamente alargadas, cráneos desproporcionados, cuerpos casi andróginos. La explicación oficial es que se trata de un nuevo estilo artístico que el faraón fomentó. Una ruptura con el idealismo rígido del arte egipcio tradicional en favor de un realismo más expresivo. Pero, ¿y si viera más en esta historia? Algunas teorías alternativas
sugieren, esta representación eran literales, que Akenatón realmente poseía estas características físicas y usuales, posiblemente ocultado de alguna condición genética rara. Otros van más allá y especulan si estas características no serían evidencias de alguna forma de hibridación, de contacto con algo no enteramente humano. Los textos fragmentados del supuesto diario mencionan transformaciones. Akenatón escribía sobre cómo después de sus encuentros en las cuevas, sentía su cuerpo cambiar, su percepción expandirse. Describía visiones de vastos salones, iluminados por una luz que no venía de antorchas o del sol, donde seres de apariencia humana, pero con sutiles diferencias, caminaban y realizaban tareas que él no lograba comprender completamente. Estos seres, según sus palabras, vivían en una civilización que existía desde hacía mucho más tiempo que el propio Ita, que habían observado el auge y la caída de innumerables sociedades en la superficie, y que ahora, por razones que no estaban del todo claras, habían decidido contactar con él. La relación de Akenatón con Nefertiti, su esposa principal y reina, también adquiere nuevas capas de significado. Nefertiti no era solo una consorte decorativa, desempeñaba con religiosos y políticos sin precedentes para una mujer antiguo egipcio. En muchas representaciones de Amar, aparece realizando rituales que tradicionalmente eran exclusivos del faraón, golpeando a enemigos, haciendo ofrendas a Tot. Algunos fragmentos de los textos descubiertos sugieren que Nefertiti también tuvo acceso a los encuentros subterráneos, que solo sabía del contacto de su marido, sino que participaba activamente en él. Hay incluso un pasaje enigmático donde Akenatón escribe sobre cómo Nefertiti fue aceptada por los seres del interior con una reverencia especial, como si reconocieran en ella algo significativo. El destino de Nefertiti y de los mayores misterios de la egiptología simplemente parece de los registros históricos alrededor del año del reinado de Akenatón. No hay registro de su muerte. Ninguna tumba ha sido definitivamente identificada como suya. Algunas teorías sugieren que cayó en desgracia y fue exiliada. Otras proponen que pudo haber asumido un nuevo nombre y gobernado como corregente, incluso como faraón tras la muerte de Akenatón. Pero hay una tercera posibilidad, una que los vientos de los textos de Amarna sugiere de forma relada, y si Nefertiti no hubiera muerto y sido exiliada en la superficie, y si hubiera elegido o sido elegida para descender permanentemente al mundo interior. Los hijos de Akenatón y Nefertiti también presentan anomalías interesantes. De las 6 hijas conocidas del Ude, varias mueren jóvenes en circunstancias poco claras. Las representaciones artísticas de estas niñas muestran las mismas características físicas alargadas de sus padres, cráneos desproporcionados y cuerpos extraños. Una de las hijas, Meritatón, asume un papel prominente tras la desaparición de Nefertiti, pero su destino final también es incierto. Otro hijo, posiblemente de una esposa secundaria, sube al trono brevemente con el nombre de Semeneskar, pero su reinado es tan oscuro y breve y muchos historiadores debaten si realmente existió un nombre alternativo para el propio Akenatón o para Nefertiti. La sucesión traza Akenatón, donde la historia se vuelve aún más nebulosa y fascinante. Tutankamón, probablemente hijo de Akenatón con una esposa menor, asume el trono siendo aún un niño. Originalmente llamado Tutankaton, aquel que vive, imagen de Atón, esforzado por los sacerdotes de Amón a cambiar su nombre a Tutankamón, restaurando así al dios antiguo. La capital regresa a Tebas. Amarna es gradualmente abandonada y comienza un esfuerzo sistemático para borrar a Akenatón de la historia. Su nombre es eliminado de las listas de reyes, sus monumentos son destruidos o usurpados, y se pasa a referirse a él solo como el enemigo o el criminal de Akenatón. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo para obliterar la memoria de Akenatón? La explicación oficial
que su revolución religiosa había ofendido profundamente al clero de Amón, desestabilizado la economía basada en los templos y alienado a los vasallos extranjeros que se sentían tendidos mientras el faraón se concentraba en sus proyectos religiosos. Todo eso es verdad, pero era solo eso. Cuando leemos los textos fragmentados encontrados en Amarna, se hay una posibilidad más perturbadora. ¿Y si el verdadero crimen de Akenatón no fuera abandonar a los dioses antiguos, sino revelar demasiado, contar cosas que debían permanecer ocultas, hacer preguntas sobre la naturaleza de la realidad en poderes establecidos no querían que se hiciera? Los textos mencionan reuniones secretas que Akenatón realizaba con un círculo íntimo de iniciados. Habría creado una especie de escuela de misterios donde enseñaba sobre la naturaleza de Atón, sobre la estructura hueca de la tierra, sobre las civilizaciones que existían más allá del alcance de la luz solar común. Hablaba de portales, de pasajes que conectaban diferentes niveles de realidad, de tecnologías que permitían viajar no por el espacio, sino por el propio tejido del tiempo. Estas enseñanzas se transmitían oralmente con juramentos de secreto, pero algunas fueron escritas en papiros que debían ser enterrados con él, asegurando que el conocimiento no se perdiera completamente. La tumba de Akenatón, el Valle Real de Amarna, fue viuda ya en la antigüedad, cuando los arqueólogos modernos la encontraron. Estaba en ruinas, saqueada, con evidencias de destrucción intencional, iba más allá de la simple búsqueda de tesoros. Paredes fueron rotas, inscripciones desfiguradas, con un furor que sugería motivación ideológica o religiosa. La momia de Akenatón nunca fue definitivamente identificada. Hay un cuerpo encontrado en la tumba Kv-50 en el Valle de los Reyes, que muchos creen que es él, pero la identificación sigue siendo controvertida. ¿Y si el cuerpo nunca fue encontrado porque no hay cuerpo que encontrar? ¿Y si Akenatón murió en el sentido convencional? Los últimos fragmentos del diario son los más enigmáticos y perturbadores, datados del que parece que era el 17º año de su reinado, poco antes de su desaparición de los registros históricos. Akenatón escribe sobre una elección que le fue ofrecida. Los seres del mundo interior, aquellos que había encontrado en las cuevas bajo Amarna, le dijeron que podía continuar su trabajo en la superficie, intentando iluminar a una humanidad que se resistía a la verdad, o podía unirse a ellos, descender a las profundidades y aprender directamente civilización milenaria. Escribe sobre su conflicto, sobre su amor por Egipto y por su familia, pero también sobre su deseo insaciable de conocimiento, de comprender los misterios que siempre lo habían atormentado desde niño. La última entrada leval, breve y críptica. Akenatón escribe que ha tomado su decisión, que el camino está abierto, que descenderá al encuentro de la luz que brilla abajo. Pide perdón a aquellos que dejará atrás y expresa la esperanza de que un día, cuando la humanidad estelice, el conocimiento que él preservará en las profundidades pueda regresar a la superficie. Y entonces, nada más. El papiro está rasgado, quemado en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruirlo, pero no completamente, dejando solo lo suficiente para que la historia, por increíble que parezca, pudiera ser contada. La teoría de la Tierra oca, claro está, es considerada pseudociencia por la comunidad científica moderna. Sabemos a través de estudios sísmicos que la Tierra posee capas diferenciadas, un núcleo metálico denso, un manto de roca derretida, una corteza relativamente fina. No hay espacio para vastas cavernas habitadas de civilizaciones subterráneas. Pero los defensores de estas teorías argumentan todo puede ser detectado por ondas sísmicas, que existen inconsistencias en los datos, que hay relatos a lo largo de la historia de exploradores que encontrar pon entradas a mundos subterráneos, de pueblos nativos en varias culturas que hablan de ancestros que vinieron de dentro de la tierra. Lo que es particularmente
intrigantes que culturas antiguas alrededor del mundo, sin contacto aparente unas con otras. Poseen mitos y leyendas sobre mundos subterráneos habitados. Los griegos hablaban de Hades y los campos elíseos en las profundidades. Los hindúes describen a Gayatri, un reino subterráneo de sabiduría avanzada. Los budistas tibetanos mencionan al Shambhala, una ciudad oculta de iluminación. Los nativos americanos, desde los Hopi hasta los Lakota, tienen historias de emergencia desde mundos inferiores. ¿Será pura coincidencia? Estos mitos comparten un origen común, una memoria desde el de algo real. En el caso específico del antiguo egipcio, hay menciones recurrentes al Hadod, el mundo subterráneo por donde el sol viaja durante la noche. Era descrito como un lugar real, con geografía definida, ríos, puertas custodiadas, cuevas y salones. Los faraones creían que tras la muerte y viajaría a través del Hadod de alcanzar la resurrección. Pero, ¿y si el Hadod no fuera solo un concepto metafísico? ¿Y si estuviera, al menos parcialmente, basada en conocimiento de lugares reales dentro de la tierra? Lugares que pocos habían visitado y regresado para contarlo. Akenatón, con su revolución religiosa, pudo haber intentado reinterpretar el Hadod no como un reino de los muertos, sino como un lugar accesible a los vivos, un espacio físico donde otras civilización existía. Su insistencia en Aton como la única divinidad verdadera, su rechazo al complejo panteón egipcio, pudo haber sido un intento de simplificar la cosmología, de centrarse en realidad tangible en vez de en mitos elaborados. Atón, el disco solar visible, representaría el principio de la luz y del conocimiento que podía ser directamente observado y comprendido, en contraste con los dioses antropomórficos que exigían fe ciega. La persecución a Akenatón tras su muerte fue solo religiosa o política, fue epistemológica, fue una guerra contra una forma de pensar, contra una manera de gestionar la realidad establecida. Los sacerdotes de Amón no estaban solo defendiendo su poder temporal y sus riquezas, estaban defendiendo una visión del mundo, una estructura de control basada en misterios inescrutables y jerarquías inflexibles. Akenatón representaba la amenaza de la democratización del conocimiento, la idea peligrosa de que verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad podían ser accesibles más allá del círculo restringido de los iniciados de los templos. Mirando las ruinas de Amarna hoy, caminando por los cimientos de los palacios y templos que Akenatón construyó con tanta esperanza y determinación, es difícil sentir una melancolía profunda. Esta ciudad, que por unos breves años fue el centro del mundo, fue abandonada tan completamente que hasta su nombre fue olvidado por milenios. Las casas se desmoronaron, los templos fueron desmontados piedra por piedra para uso en otras construcciones, y las serines del desierto lo reclamaron todo. Durante siglos, solo pastores beduinos atravesaban ocasionalmente el lugar, sin saber que caminaban sobre el sueño perdido de un faraón visionario. Fue solo a finales del siglo XIX arqueólogos europeos comenzaron a explorar Amarna sistemáticamente, reconociendo su importancia histórica. Los descubrimientos fueron extraordinarios. Miles de tablillas cuneiformes conteniendo correspondencia diplomática. Los archivos de Amarna que arrojaron luz sobre las relaciones internacionales de la época. Obras de arte de belleza y originalidad impresionantes. Restos de palacios y residencias que mostraban un patrón de vida sofisticado. Pero siempre ha existido la sensación de que algo faltaba, de que la historia completa no estaba siendo contada por las ruinas visibles. Las cuevas en los acantilados alrededor de Amarna han sido parcialmente exploradas, pero gran parte de ellas permanece inaccesible o inexplorada debido a riesgos de colapso y falta de recursos. Algunas cámaras descubiertas contenían inscripciones y pinturas, pero muchas áreas más profundas nunca han sido adecuadamente mapeadas. Hay relatos no confirmados de exploradores locales que afirman haber encontrado pasajes que descienden mucho
más allá de lo que se esperaría para tumbas o áreas de almacenamiento. Pasajes que parecen haber sido bloqueados intencionalmente a algún punto de la antigüedad. En 2007, un equipo de geofísicos, usando tecnología de radar de penetración de suelo GPR, condujo estudios en áreas seleccionadas de Amar. Detectaron anomalías intrigantes, espacios vacíos bajo ciertas estructuras, patrones que sugerían construcciones subterráneas que no correspondían a ninguna arquitectura egipcia conocida. Los datos fueron publicados en una revista académica oscura y rápidamente olvidados. Pero algunos investigadores dependientes continúan citando aquel estudio como evidencia que hay mucho más bajo Amarna de lo que sabemos. Akenatón vivió hace más de 3.300 años. Su reinado duró solo 17 años, un parpadeo en la larga historia de Egipto. Sin embargo, dejó una marca tan profunda que aún hoy debatimos sus motivaciones, sus creencias, el significado de sus acciones. Fue un lunático obsesionado con ideas delirantes, como sugieren algunos historiadores, o fue un visionario adelantado a su tiempo, intentando liberar a su pueblo de supersticiones y conducirlo a una comprensión más elevada de la realidad. O tal vez fue algo aún más extraordinario. Tal vez fue uno de los pocos seres humanos en la historia en hacer contacto genuino con una inteligencia humana, con una civilización que existe más allá de nuestra percepción, y trató desesperadamente de compartir de conocimiento con un mundo que no estaba listo para recibirlo. El diario perdido, si realmente existió, y si fragmentos descubiertos sería la prueba más directa que tendríamos de que nuestra historia es mucho más extraña y compleja de lo que los libros de texto nos enseñan. Mientras el sol se pone sobre el desierto egipcio y las estrellas comienzan a aparecer una por una en el cielo que oscurece, es posible imaginar a Akenatón de aquella última noche antes de su desaparición. Está solo en la terraza de su palacio en Marna, mirando al horizonte de Atón. Acaba de sumergirse tras las montañas. Siente el peso de las decisiones que ha tomado, de las vidas que ha perturbado, del futuro incierto que deja a su familia y a su pueblo. Pero también siente algo más, una certeza inquebrantable de que existe algo más grande, algo que vale cualquier sacrificio personal para comprender. Y cuando la oscuridad es completa, cuando hasta la última luz del día se ha extinguido, ve otro tipo de luz comenzar a brillar, no del cielo, sino de abajo, de las profundidades de la tierra, guiándolo hacia un destino que ningún otro faraón jamás eligió. Y él va, dejando solo preguntas y fragmentos de sueños para aquellos que vendrán después. Para nosotros que aún intentamos entender, milenios más tarde, que ocurrió realmente aquellos días extraños y maravillosos en Amarna.